Bienvenidos a la segunda presentación de Política para Extraterrestres del canal David Roll. Estábamos hablando la vez pasada de los debates que hay sobre la crisis de representación y de la crisis de los partidos políticos. Decíamos que si era una crisis de la democracia o de partidos, especialmente por lo que sucedió el año pasado en varias democracias del mundo. Decíamos en resumen que la democracia de todos modos tuvo muy mala imagen hasta el siglo XIX y que de alguna manera la democracia que construimos es muy diferente a la democracia griega por varios elementos que señalábamos y que definitivamente la crisis de representación tiene que ver con una crisis de legitimidad en el sentido de que creemos que quien gobierna debe ser obedecido por una votación. En el fondo tiene el problema de que no abarca a todo el mundo porque no se trata de una democracia directa, sino que es mayoritaria. Y veíamos varias soluciones, o volver a la democracia directa, que físicamente se puede, pero le falta deliberación, mayorías y tiempo, aceptarla como un simple procedimiento y resignarnos a eso, crear una democracia participativa, pero veíamos que es muy difícil sin la representativa como principal. Y la más importante, crear una democracia deliberativa, es decir, que los representantes decidan cuando ha habido amplia deliberación. La pregunta que vamos a ver hoy es, finalmente, ¿para qué sirve la democracia? ¿O para qué ha servido la democracia? Y ahí tenemos que remitirnos a MacPherson. MacPherson lo primero que nos dice es que esa democracia de Jefferson nunca se dio, que esa democracia nació hace siglo y medio, basada en la economía capitalista de mercado, en una aceptación de división de clases sociales, y habrá que agregar que había esclavitud, porque los modelos anteriores pues, se basaban en sociedades sin clases, según MacPherson. Entonces, la democracia al principio, ¿qué era? MacPherson nos dice, mire, primero que todo, la democracia solo era protección. Jeremías Bentham y James Mill, por allá por 1820, habían dicho que como los hombres buscan dominar unos a otros, y hay que crear una ley que facilite la subsistencia, que produzca la abundancia, que favorezca la igualdad, que mantenga la seguridad, que por supuesto los autores han dicho que eso tiene muchas críticas y evidentes contradicciones, pero que se necesita alguien que haga esas leyes y que pueda proteger a los hombres los unos de los otros, ya que habíamos eliminado al rey. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula eran las elecciones y la prensa. Este modelo duró muy poco tiempo. Este modelo como protección, lo que quería en el fondo era gobiernos que promovieran el mercado libre, dice el autor, que los ciudadanos se sintieran protegidos, que los ciudadanos no buscaran su felicidad cuando fueran elegidos, tenía un sufragio limitado, aunque se estaba ampliando. Era realmente un modelo para una sociedad industrial y moderna. Pero lo más importante, este modelo, dice MacPherson, no tenía ideas moralizadoras. Era para gobernar individuos conflictivos y egoístas. No aspiraba ni a un tipo nuevo de hombre, ni a un tipo nuevo de sociedad. En cambio, la democracia como desarrollo, que según el autor aparece por allá en 1845, sobre todo con John Stuart Mill, tiene que ver con esa clase obrera en rebeldía, en situación inhumana durante la Revolución Industrial. Está propuesta, digamos, como una fórmula no para defendernos los unos de los otros, sino para crear un mayor desarrollo humano. Finalmente, la democracia como desarrollo, que rigió muchísimas décadas, era un modelo moral, quería una sociedad libre e igual y estaba en competencia con el otro modelo, que era, por supuesto, el del manifiesto del Partido Comunista. La democracia como desarrollo, entonces, ve al hombre no solamente como un consumidor neto, sino como algo mucho más esencial. Aboga porque haya un sufragio universal y que se vaya logrando paso a paso. Y tuvo mucho éxito. Realmente hasta mitad del siglo XX sirvió este modelo de democracia, tuvo dos efectos, según MacPherson, dependiendo del lugar donde se presentó. Pero en general lo que hizo fue que domesticó la democracia. De alguna forma evitó la revolución.
moderó el conflicto de intereses de clases, defendió la propiedad y el mercado de esa otra gran competencia que fue la que plantearon no solamente el manifiesto del Partido Comunista, sino la revolución bolchevique exitosa. Pero estamos hablando entonces de un modelo que rigió hasta la mitad del siglo XX. ¿Y de qué modo funcionó la democracia como desarrollo? Lo hizo de varias formas, dice el autor. En los sistemas bipartidistas, cada partido representaba una clase, entonces se obviaba la lucha de clases. Entonces, en el caso de Inglaterra, en el caso del bipartidismo de Estados Unidos y de Canadá, que es una organización flexible con muchos intereses, digamos, fragmentación hacía que no fuera posible la revolución y que las democracias estuvieran tranquilas. Y por último, hay otros sistemas, que son los sistemas de muchos partidos consociacionales, donde todos se moderan, evitan ser de clases, por lo menos de ser radicalmente de clases, un modelo que funciona en Europa, en Holanda y también en Suiza. Pero lo que pasó finalmente fue que cuando ya hubo, digamos, el sufragio universal, la responsabilidad quedó como diluida. Entonces, si todo el mundo puede votar, ¿quién es responsable de que haya malos gobiernos o de que realmente no se esté creando una mejor sociedad? Finalmente, digamos, un fracaso en unir el ideal con la realidad. De alguna forma, este modelo es reemplazado por otro modelo, que es el modelo de equilibrio. Schumpeter hace un análisis del capitalismo, del socialismo, de la democracia por allá en 1947, y él nos dice que no nos engañemos, que la democracia no desarrolla nada, ni hace mejor individuo, ni mejor sociedad, que si miramos bien, la democracia solamente es un mecanismo para gobiernos, para autorizar gobiernos, que la democracia pues es eso, una competencia entre dos grupos que son autoelegidos, los políticos y los partidos, o sea, las élites organizadas en partidos. Y entonces el papel de los electores no es decidir sobre políticas y no debe hacerlo. Es solamente elegir y olvidarse del tema. Digamos que él se burla de la idea del desarrollo y dice, no nos digamos mentiras, nada de tonterías de que la democracia es un modelo para mejorar la humanidad. La democracia es un simple mecanismo de mercado en que hay unos empresarios, que son los políticos, y unos consumidores, que son los votantes. El empresario ofrece algo en su campaña y el elector lo compra o no con su voto. Por supuesto, la democracia como equilibrio fue muy criticada. Trataba de ser descriptiva, pero fue muy criticada. La gente decía que una cosa es describir un modelo y otra cosa es aspirar a algo mejor, al deber ser, lo mejor que puede lograrse. Y que era muy mal comparar la democracia con el mercado. Eso era rebajar la democracia. Sobre todo, decían que el problema es que si eso es verdad, el que tenga plata para la campaña va a hacer que sea desequilibrada la democracia, como se ha demostrado en tantos libros que hemos escrito. Finalmente, Schumpeter decía que esa crítica pues era de un momento determinado y se basaba sobre todo en que eso era mejor que una dictadura, y una de las críticas que le hicieron fue precisamente que la dictadura no es la única otra opción a las democracias. Y ya aparece otro modelo por allá en los años 60 y 70, la democracia participativa, es decir, la gente quiere participar, todo lo que hablábamos de mayo del 68 y lo que pasó en Berkeley, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Nacional de Colombia, en tantos sitios, donde la gente salió a protestar con los letreros de Marcuse, la imaginación al poder, y querían que se hiciera un modelo o piramidal sin partidos o piramidal con partidos, pero definitivamente que del pueblo, que es el soberano, salieran pues como las decisiones. Finalmente este modelo no fue, digamos, instaurado. Lo que hizo fue que ayudó a restaurar la democracia representativa, la complementó, y es por eso que en 1991 en Colombia se hicieron tantas figuras de democracia participativa, pero son complementarias de la democracia representativa. Ya con esto terminamos hoy esa gran discusión de que finalmente si hay una crisis de la democracia, ¿para qué es la democracia? ¿Y por qué nosotros,
cuando veíamos las protestas el año pasado, no entendíamos si la gente era demócrata o no. Concluimos que la gente sí es demócrata, pero no cree en la representación, no se siente representada. Tiene problemas también frente a lo que hacen los gobernantes, no les parecen eficaces. Y, por supuesto, cuestiones mucho más de fondo. Y como vimos, hay esas tres posibilidades. En un tiempo la democracia sencillamente era algo así como para protegerse unos de los otros, después fue vista como desarrollo para hacer mejores sociedades, después fue vista como equilibrio solamente pues para evitar que hubiera dictaduras y para que alguien tuviera que gobernar. Y por último, pues la democracia participativa que refrescó la democracia representativa, pero no la reemplazó. Entonces, en este siglo XXI, que es un siglo que ya hay en todas partes democracias, en toda América y en toda Europa y en partes de Asia y África, pues viene lo que algunos autores han llamado el cansancio o la fatiga de las democracias. Pero esta fatiga de las democracias tiene mucho que ver con los partidos políticos y no es una crisis de ahora. Por eso, para la próxima presentación, vamos a ver otro autor que se llama Klaus von Baim, que ya desde hace varias décadas venía diciendo que la democracia moderna tenía una crisis de partidos que estaba generando una crisis de representación y, por supuesto, haremos una lectura más contemporánea de ese viejo texto. Entonces, los invito para que asistan a la próxima presentación de esta serie de programas que se llama Política para Extraterrestres en el canal David Roll. Y lo que veremos en su momento será esa paradoja de la democracia moderna en la que los partidos políticos al mismo tiempo están en crisis, pero siguen mandando. Los esperamos entonces en el siguiente programa, en la siguiente presentación.